¿Quién quiere llevarme al prom?, preguntó mi crush de hace 4 años en el chat grupal. Cuando respondí, todos se quedaron en silencio. Mi celular vibró con una notificación de Snapchat que decía, añadido a Senior Boys, que había creado Amelia, la chica popular de la escuela. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, apareció otro mensaje. Ok, estos son todos los chicos de último año. ¿Quién quiere llevarme al prom? Esas palabras me miraban desde la pantalla rota de mi teléfono mientras estaba sentado en la biblioteca de la escuela, con la tarea de cálculo completamente olvidada. Amelia, la chica a la que llevaba 3 años mirando desde el otro lado de la cafetería, cuya risa podía reconocer incluso en un pasillo lleno de gente, con la que nunca había logrado decir más que un permiso cuando nos cruzábamos en los pasillos. Esto tiene que ser un error, murmuré, deslizando la lista de miembros del grupo. Mason, el capitán del equipo de baloncesto. Arthur, el presidente del consejo estudiantil. Wade, el que organizaba esas fiestas legendarias en su casa. Y de alguna manera, yo, que pasaba el almuerzo en el laboratorio de computación y cuyo mayor logro había sido sacar puntuación perfecta en el SAT. Las respuestas empezaron a llegar en masa casi de inmediato. «Yo me apunto. Alquilo una limo para nosotros», escribió Mason. «Ya tengo mi smoking. Nos veríamos increíbles juntos», dijo Arthur, seguido de un emoji de bíceps. Observé cómo 15 chicos distintos hacían sus propuestas, cada uno más seguro que el anterior. Mi pulgar se quedó suspendido sobre el teclado. El cursor parpadeaba dentro del cuadro de respuesta, una línea negra que aparecía y desaparecía cada medio segundo, como si me estuviera contando el tiempo que llevaba sin escribir. 15 mensajes nuevos desde que había abierto la aplicación. 16, 17. Mason escribió otra vez. «Cerebrito, ¿tú también vas a competir?», seguido de un emoji de llorando de la risa. Arthur respondió debajo con otro emoji, el de los lentes, y luego añadió, «Dejen al chico pensar, está calculando las probabilidades. 4 años de mirarla desde el otro lado de la cafetería. 4 años de saber exactamente en qué mesa se sentaba, con qué amigas, a qué hora pasaba por el pasillo del segundo piso. Y ahora, en un solo chat de grupo, todo ese archivo que había construido en silencio se volvía visible para quien quisiera leerlo». Cerré la aplicación sin responder. La bibliotecaria pasó a mi lado empujando un carrito de libros. Me miró el teléfono, me miró a mí, siguió caminando. El reloj de la pared marcaba las 2:40. Tenía 20 minutos antes de que sonara el timbre. Abrí el cuaderno de cálculo. La página estaba en la mitad de un ejercicio sobre derivadas parciales. Escribí el siguiente paso. La letra me salió firme, no me temblaba la mano. Eso fue lo que más me sorprendió. Siempre había pensado que si Amelia me hablaba alguna vez, se me iba a caer algo. El lápiz, el vaso, la mochila, algo. Pero llevaba 4 minutos desde la notificación, y la única cosa que se había caído era mi idea de ella, y no había hecho ruido al caer. Terminé el ejercicio. Lo revisé. Cerré el cuaderno. Guardé todo en la mochila con el mismo orden de siempre. Cálculo arriba, química debajo, historia al fondo. La cremallera cerró bien. El teléfono lo puse en el bolsillo lateral, no en el interior. El interior lo reservaba para cosas que no quería que vibraran cerca del cuerpo. Caminé hasta la salida de la biblioteca. En el pasillo se escuchaba el eco del equipo de baloncesto entrando al gimnasio. Mason iba adelante, hablando fuerte, riéndose con Wade. No me vieron pasar. Nunca me veían pasar. Llegué a casa a las 4:10. Mi madre estaba en la cocina picando cebolla. Me preguntó cómo había ido el día. Le respondí que bien. Me preguntó si había comido. Le respondí que sí. Subí las escaleras de 2 en 2, cerré la puerta de mi cuarto y me senté frente a la laptop. En la pantalla estaba abierto, desde hacía 6 meses, un proyecto que nadie conocía. La carpeta se llamaba simplemente Ordenar. Dentro había subcarpetas con nombres aburridos. Entradas, salidas, temporal, respaldo. Cualquiera que abriera mi laptop pensaría que era tarea. Nadie lo abría. Dentro de Entradas había una base de datos. La base de datos tenía 6 columnas. La primera era el nombre de usuario público en redes sociales. La segunda era el historial de publicaciones. La tercera, el horario más común de actividad. La cuarta, los contactos etiquetados. La quinta, las menciones indirectas. La sexta, la había añadido hace 2 meses y se llamaba Cambios de comportamiento. En esa base había 47 nombres. El primero era Amelia. Después estaban sus amigas,
Lauren, Jess, Harper, Morgan. Después los chicos del grupo que me habían añadido esa tarde. Mason, Arthur, Wade, los otros 11. Los últimos nombres eran de personas que habían entrado y salido de su círculo en los últimos 3 años. La información era pública. Toda. Cada captura, cada publicación, cada comentario. Yo no había hackeado nada. Solo había prestado atención durante mucho tiempo. El proyecto había empezado sin un propósito claro. Había empezado, si era honesto, como una forma de entender por qué ella nunca me miraba. Pensé que si juntaba suficientes datos, iba a encontrar un patrón. Iba a descubrir qué tenían los chicos a los que sí miraba y yo no tenía. Al tercer mes me di cuenta de que no estaba construyendo una respuesta para mí. Estaba construyendo un mapa. Y los mapas, si son lo suficientemente completos, sirven para muchas cosas distintas. Abrí la terminal. Tecleé el comando para iniciar el script. El cursor pensó durante 2 segundos antes de empezar a devolver líneas. Cada línea era una confirmación. Conexión a la primera cuenta pública, recolección de la última semana, indexación, archivo. Conexión a la segunda cuenta. Conexión a la tercera. El script llevaba 6 meses corriendo en modo pasivo, una vez por semana. Esta noche le pedí que corriera en modo activo, cada 2 horas, durante los siguientes 3 meses, hasta el prom. Abrí el chat del grupo otra vez. Mason había escrito: «Ya en serio, cerebrito, dinos algo». Arthur había escrito: «Le dio un infarto, pobrecito». Amelia no había escrito nada más después de su pregunta original. Eso también era información. Amelia no insistía. Amelia esperaba. Dejé el mensaje sin leer. Cerré la aplicación. En la mesita de noche estaba el libro que había terminado de leer el fin de semana pasado. Un libro sobre sistemas de recomendación. El autor era un profesor de una universidad en Corea. Lo había pedido por internet hacía 3 meses, y me había llegado con 1 mes de retraso. En el capítulo 7 decía algo que había subrayado con lápiz. Los sistemas más efectivos no son los que predicen mejor, sino los que observan más tiempo antes de actuar. Eso lo había subrayado en marzo. Hoy era octubre. Bajé a cenar a las 7. Mi madre había hecho sopa. Mi padre llegó tarde del trabajo y comió en silencio viendo las noticias. Mi hermana menor, Sofía, tenía 9 años y me preguntó si la podía ayudar con su tarea de matemáticas. Le dije que sí. Subimos juntos a su cuarto. Ella tenía 2 ejercicios de multiplicación y 1 de fracciones. Le expliqué el de fracciones con manzanas. Se rió porque dije manzanas en vez de unidades. Me dijo que yo era raro. Le dije que lo sabía. Cuando bajé otra vez, la laptop seguía corriendo el script. En la pantalla, arriba a la derecha, había un pequeño contador que marcaba el número de entradas nuevas. Decía: 342. En 6 horas había recolectado 342 entradas nuevas del círculo de Amelia. Me senté. Empecé a leer. La mayoría era basura. Publicaciones de comida, fotos de entrenamientos, stories con música. Pero había 3 entradas marcadas por el script con una bandera amarilla. La bandera amarilla era el código interno que había programado para indicar patrón repetido de hace 12 meses o más. El script reconocía cuando había visto antes una estructura parecida y la marcaba. La primera bandera amarilla era un mensaje público de Lauren. Decía: «Cuando tienes que cumplir con una amiga aunque no quieras, pero eres buena persona y lo haces». 28 likes, 4 comentarios, el mismo tipo de frase que Lauren había publicado 12 meses antes, casi con las mismas palabras, 1 mes antes del prom del año pasado. En ese prom, un chico de segundo año llamado Kevin había sido invitado por una de las amigas de Amelia. La noche del prom, alguien había publicado un video de Kevin bailando solo mientras las chicas se reían desde el otro lado del salón. El video se había borrado al día siguiente, pero yo lo había archivado. La segunda bandera amarilla era una publicación de Harper, una foto de ella y Amelia en un café, con la leyenda «Planeando cosas grandes». Esa leyenda, exacta, la había usado Harper 3 veces antes. Todas las veces anteriores había sido durante la semana previa a alguna humillación pública de alguien. No necesariamente un chico. Una vez había sido una estudiante de intercambio. Otra vez había sido una chica de primer año. La tercera vez había sido Kevin. La tercera bandera amarilla era distinta. Era un mensaje privado, y el script, técnicamente, no debía tener acceso a mensajes privados.
pero el mensaje había sido tomado como captura de pantalla por alguien, reenviado a un chat grupal, y ese chat grupal había tenido una fuga hacía 2 semanas cuando uno de sus miembros cambió de teléfono sin borrar la caché. Yo había encontrado la caché por casualidad, buscando otra cosa, y la había archivado sin leer. Ahora leí. El mensaje era de Amelia a Morgan. Tenía fecha de hace 11 días. Decía: «Ya tengo la idea para el prom. Nos va a dar 2000 de vistas mínimo. Necesito uno que nadie espere. Mañana te cuento». Leí el mensaje 3 veces. Cerré los ojos. Los volví a abrir. Respiré despacio. No sentí rabia. Esa fue la segunda cosa que me sorprendió de la tarde. Había pensado desde los 14 años que si alguna vez descubría algo así me iba a hervir la sangre. Pero no me hervía. Tenía el pulso en 62. Me lo medí con el reloj. 62 por minuto. El mismo pulso que tenía cuando resolvía un problema difícil de matemáticas. Eso me dijo algo importante sobre mí mismo que no sabía antes. Yo no funcionaba con rabia, funcionaba con orden. Abrí un documento nuevo. Lo guardé en la carpeta temporal, con un nombre neutro. Planificación octubre. Escribí en la primera línea la fecha de hoy. Escribí en la segunda línea, prom, 6 meses. Escribí en la tercera línea, variables conocidas. Y empecé a listar. 1. Amelia me añadió al grupo deliberadamente. El nombre no fue elegido al azar. 2. El evento tiene un componente público, porque Morgan recibió el mensaje y Morgan es la que administra las cuentas de redes sociales del grupo. 3. Hay un precedente. Kevin, el año anterior. 4. La estructura de la humillación suele ocurrir durante la noche del prom, no antes, porque antes sería desperdiciar el contenido. 5. El script tiene 6 meses más para observar. Paré de escribir. Releí la lista. Borré el punto 5. Lo reescribí así. 5. El script tiene 6 meses más para observar. Y yo tengo 6 meses más para decidir qué tipo de persona quiero ser cuando termine de observar. Cerré el documento. Volví al chat del grupo. Mason seguía escribiendo tonterías. Wade había mandado un meme. Amelia, desde su mensaje original, no había añadido nada. Los otros chicos seguían compitiendo por su atención con frases que sonaban a lo mismo, pero con palabras distintas. Puse el pulgar sobre el teclado otra vez. Esta vez no se quedó suspendido. Escribí 2 palabras. Las borré. Escribí otras 2. Las dejé. Leí lo que había escrito. Era corto. Era vacío. Era exactamente lo que necesitaba que fuera. Presioné enviar. En la pantalla apareció: «Lo pensaré». El chat se quedó en silencio durante 7 segundos. Lo sé porque conté. Después Arthur escribió: «Ja, ja, ja». Mason escribió: «¿Qué hay que pensar, cerebrito?». Amelia no escribió nada. Pero 2 minutos después, en la base de datos del script, apareció una nueva entrada. Amelia había abierto mi perfil público. Lo había revisado durante 43 segundos. Había cerrado la aplicación y la había vuelto a abrir. Había revisado mi perfil una segunda vez. Luego lo había cerrado otra vez. Era la primera vez en 4 años que Amelia miraba mi perfil. El script había registrado el patrón. Le había puesto automáticamente una bandera nueva. No amarilla esta vez. Una bandera verde. Las banderas verdes era el código que había programado para algo distinto. El observado empieza a observar al observador. Apagué la pantalla principal. Dejé el script corriendo en segundo plano. Bajé a la cocina por un vaso de agua. Mi madre ya se había ido a dormir. Mi padre estaba en la sala viendo las noticias con el volumen bajo. Me preguntó si había terminado la tarea. Le dije que sí. Me preguntó cómo iba el SAT. Le dije que ya lo había tomado y que había sacado la puntuación perfecta. Me miró por encima de los lentes durante 2 segundos, dijo: «Bien hecho, hijo». Volvió a las noticias. Subí con el vaso de agua. Antes de dormir, abrí una última vez la terminal. Escribí un comando nuevo. El comando le pedía al script que empezara a cruzar información entre el círculo de Amelia y los registros públicos de contenido viral de los últimos 24 meses. Específicamente, videos cortos, publicaciones con alto engagement, patrones de interacción con cuentas de más de 50,000 seguidores. Presioné Enter. El script respondió con una línea. Procesando. Tiempo estimado. 72 horas. Cerré la laptop. Me quedé mirando el techo durante unos minutos. No pensé en Amelia. Pensé en el libro del profesor coreano. En la frase subrayada. En la idea de que observar es una forma de actuar.
siempre que uno tenga paciencia para esperar el momento correcto. Tenía 6 meses. Tenía paciencia. Apagué la luz. A la mañana siguiente llegué a la escuela 10 minutos antes de lo normal. No fue estratégico. Fue que dormí mal. Me desperté a las 5:30 y ya no pude volver a dormirme. Me duché, desayuné avena con mi madre, salí de casa a las 7:20. El autobús llegó vacío. Entré a la cafetería. Amelia estaba sentada en la mesa del centro con Lauren y Harper. Las tres levantaron la cabeza al mismo tiempo cuando crucé la puerta. Morgan no estaba, Jess tampoco. Caminé hasta la máquina del café, puse mi moneda. Esperé a que el vaso se llenara. No las miré, pero escuché a Harper decir, «Bajo, es él», y escuché a Amelia responderle, «También bajo, espera». Tomé el café, salí de la cafetería, caminé hasta la biblioteca. Me senté en la mesa del fondo, la que queda cerca de la ventana que da al estacionamiento. Abrí el cuaderno de química. Empecé a repasar las reacciones de oxidación. A las 7:50 se abrió la puerta. Era Priya. Priya era una chica de mi año que casi no hablaba. Tenía el pelo siempre recogido y usaba una mochila demasiado grande para su espalda. Compartíamos el club de robótica desde hace 2 años, y en esos 2 años habíamos cruzado, tal vez, 30 frases completas. Construía circuitos mejor que nadie del club, pero nunca se sentaba en las reuniones. Se quedaba de pie atrás, mirando. Se acercó a mi mesa. Se quedó parada al lado de la silla vacía. No se sentó. ¿Puedo?, preguntó. Hice un gesto con la mano. Se sentó. Puso su mochila sobre la mesa. Sacó un cuaderno. No lo abrió. Lo dejó ahí, entre los dos, como si fuera un objeto que necesitábamos vigilar. «¿Viste el grupo?», dijo. No fue una pregunta. Asentí. «Hay una cosa que no sabes», dijo. Esperé. Priya abrió el cuaderno por la mitad. Dentro había una hoja doblada en 4. La desdobló. Era una captura de pantalla impresa. La imagen era borrosa pero legible. Una conversación. Amelia, Morgan, Harper. La fecha era de hace 2 semanas. «La saqué el viernes pasado», dijo Priya. El teléfono de Morgan estaba sobre la mesa del laboratorio. Se iluminó. Yo estaba limpiando el equipo. Leí la captura. Morgan. «¿Entonces quién?» Amelia. «El de la biblioteca. El del SAT perfecto». Harper. «¿Seguro que va a aceptar?» Amelia. «Siempre aceptan. Solo hay que añadirlos al grupo primero para que crean que es real». Morgan. «¿Y las vistas?» Amelia. «Mínimo 2000. La cara de ellos cuando se dan cuenta vale todo». Levanté la vista. Priya me estaba mirando. No con lástima, con algo más concreto. «No eres el primero», dijo. «Lo sé. ¿Cómo lo sabes?» Kevin. Priya asintió despacio. «¿Tú también?», le pregunté. «No a mí, a mi prima. El año anterior a Kevin. Fue una cosa más pequeña, un chat grupal filtrado. Mi prima se cambió de escuela. No sabía eso. Nadie lo sabe, por eso estoy aquí». Me quedé en silencio durante unos segundos. La ventana daba al estacionamiento. Mason acababa de llegar en su jeep, estacionándose en diagonal, ocupando 2 lugares. Wade bajó del asiento del copiloto. Iban riéndose. «¿Qué tienes?», le pregunté a Priya. «Capturas, 3 años de ellas. No solo de Amelia, también de Morgan y Harper. Tengo un documento con fechas. Tengo los nombres de otros 4 chicos antes que tú. Tengo los videos que se borraron al día siguiente en cada caso. Los descargué antes». «¿Por qué no hiciste nada con eso?» «Porque sola no sirve de nada. Si lo publico yo, dicen que es envidia. Si lo publico con el nombre de mi prima, ella tiene que volver a pasar por eso. Necesitaba a alguien que tuviera algo propio». «¿Y por qué yo?». Priya cerró el cuaderno. «Porque te vi ayer en la biblioteca cuando llegó la notificación. Te vi la cara. No reaccionaste como los otros 4. Los otros 4 sonrieron. Tú no». Guardó la hoja otra vez dentro del cuaderno. «¿Qué quieres que haga?», me preguntó. Lo pensé. «Por ahora, nada. Dame lo que tengas». «Yo tengo algo que se puede combinar con eso». «¿Qué tienes tú?» «Un sistema que observa sus cuentas en tiempo real. Lleva corriendo 6 meses». Priya me miró durante un segundo más de lo normal. «¿Tú solo?». «Yo solo. ¿Por qué?». No respondí. No sabía cómo responder sin que sonara a algo que no era. Priya no insistió. Asintió una vez. Abrió la mochila. Sacó una memoria USB. La puso sobre la mesa entre los dos al lado del cuaderno. «Aquí está todo.
Copias de respaldo en 2 servidores más por si pierdes esto. Las claves están en un correo que te voy a mandar en 2 horas desde una cuenta que voy a crear hoy. Borro la cuenta en una semana. Priya. ¿Qué? Gracias. No me des las gracias todavía. Tomé la memoria. La guardé en el bolsillo interno de la mochila, el mismo bolsillo donde ayer no había querido poner el teléfono. Este objeto sí lo quería cerca del cuerpo. Priya empezó a levantarse. Una cosa más, dijo. ¿Qué? Amelia sabe que ayer abriste su perfil. Levanté la vista. ¿Cómo lo sabe? Porque todos los que añade al grupo abren su perfil dentro de la primera hora. Tú tardaste 14 horas. Eso le importa. No sé por qué, pero le importa. Tomó su mochila. Caminó hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, se detuvo un segundo. Me miró por encima del hombro. Cuídate de Lauren, dijo. Es la que se acerca primero. Salió. El reloj de la pared marcaba las 8:05. Sonaba el primer timbre. Cerré el cuaderno de química. Guardé todo. Mi mochila pesaba más que antes. La memoria USB no pesaba nada. Pero yo sentía el bolsillo distinto. Salí de la biblioteca. En el pasillo, a 20 pasos de mí, estaba Lauren. Caminaba despacio. Miraba su teléfono. Levantó la vista justo cuando pasé a su lado. Me sonrió. Fue una sonrisa breve, de medio segundo, de las que se usan cuando uno quiere que otro las note, pero que no se note que uno quiere que las note. No le devolví la sonrisa. No fui grosero. Solo seguí caminando. A mi espalda, escuché los pasos de Lauren detenerse durante un momento. Después seguir. Lauren se sentó a mi lado en la clase de cálculo el jueves. Era la primera vez en 4 años que alguien se sentaba en esa silla. La silla a mi derecha siempre quedaba vacía porque mis compañeros preferían agruparse en la parte delantera. Lauren entró al aula 3 segundos antes de que sonara el timbre, miró alrededor como si no encontrara lugar y se sentó. El profesor empezó a escribir en el pizarrón, integrales por partes. No entiendo nada de esto, me susurró Lauren. No respondí. Abrí mi cuaderno. ¿Me ayudas después? Hay tutoría los martes. Los martes tengo entrenamiento. Los jueves también hay. Los jueves también tengo. Tomé nota del primer ejercicio que el profesor puso en el pizarrón. Lauren seguía mirándome. Seguí escribiendo. Solo necesito a alguien que me explique una vez, dijo. 20 minutos. Hoy después de clases. No puedo hoy. ¿Mañana? Mañana tampoco. Se quedó callada. Al final de la clase recogió sus cosas despacio, esperando que yo recogiera las mías al mismo tiempo. Terminé de guardar. Me levanté. Salí del aula. No miré atrás. En el pasillo abrí el teléfono. Revisé el script. Durante las últimas 48 horas, Lauren había visitado mi perfil público 18 veces. Morgan, 6. Harper, 4. Amelia, una vez más. Los patrones estaban claros. Lauren era la primera en ejecutar. Morgan documentaba. Harper amplificaba. Amelia observaba. Abrí la memoria USB en la laptop esa noche. Priya no había exagerado. Había 43 carpetas ordenadas por fecha. Cada carpeta era un episodio. Cada episodio tenía la misma estructura: captura inicial del plan, lista de participantes, seguimiento semanal, archivo final. Los nombres de las víctimas estaban tachados con una franja negra. Priya había protegido las identidades incluso dentro de sus propios archivos. Encontré el archivo de Kevin. Era el más reciente antes del mío. Kevin había aceptado ir al prom con Jess, una de las amigas del círculo. Jess había sido la ejecutora de ese año. El plan había sido sencillo. Durante la canción lenta, Jess iba a fingir que se torcía el tobillo para que Kevin tuviera que sostenerla. Otra amiga iba a grabar el momento desde un ángulo que mostrara a Kevin aparentemente tocándola de forma inapropiada. El video iba a circular esa misma noche. No funcionó como esperaban. Kevin bailó bien, no la tocó de más. Jess improvisó fingiendo que él le había dicho algo ofensivo. El video se publicó sin el audio. Kevin perdió el equipo de debate al lunes siguiente. Se cambió de escuela al semestre siguiente. Cerré la carpeta. Abrí otra. Esta era de hace 2 años y medio. La víctima era una estudiante de intercambio. Había sido marcada por el grupo durante 3 meses. Publicaciones sobre ella que parecían amistosas pero contenían detalles incómodos que ella había compartido en privado. Fotos suyas comiendo sola con comentarios sobre su apariencia. La estudiante terminó pidiendo un cambio de familia anfitriona a mitad del semestre. Cerré esa también. Había 41 carpetas más.
No las abrí todas. Abrí 5 al azar. Todas tenían la misma arquitectura. Todas terminaban con la víctima fuera del radar social de la escuela, sin que ninguno de los ejecutores enfrentara ninguna consecuencia. Cerré la memoria. La guardé en el cajón de la mesita de noche. Al día siguiente, en el almuerzo, hice algo que no había hecho antes. Me senté en la mesa de Priya. Priya estaba sola, como siempre, comiendo un sándwich envuelto en papel. Cuando me senté frente a ella, no levantó la vista de inmediato. Cuando lo hizo, no dijo nada. Siguió comiendo. Revisé los archivos. Dije, ¿todos? Algunos. Los suficientes. Asintió. Tengo una decisión que tomar, le dije, y quería consultártelo antes. Dime, voy a aceptar ir al prom con ella. Priya dejó el sándwich sobre el papel. Me miró durante varios segundos sin cambiar la expresión. ¿Por qué? Porque si digo que no, eligen a otro. Kevin fue el número 4. Yo sería el número 5. Si digo que no, van a buscar un número 6. Y van a grabarlo también. ¿Y si dices que sí? Si digo que sí, yo soy el número 5. Y si el número 5 no sale como esperan, no hay número 6. Priya tomó el sándwich otra vez. Lo masticó despacio. ¿Qué vas a hacer esa noche? Todavía no lo sé. Tengo 5 meses para decidirlo. Lo que sí sé es que no voy a exponerlos públicamente. No voy a publicar nada. No voy a hacer un video. No voy a enviar nada a nadie. Entonces, ¿qué? Voy a hacer que ellos mismos se expongan, sin que yo diga una palabra. Priya me miró. ¿Tienes cómo? Todavía no, pero voy a tenerlo. Tú tienes los archivos. Yo tengo el sistema. Entre los dos tenemos lo suficiente para armar algo. Pero necesito una cosa más de ti. ¿Qué? Que no le digas esto a nadie, ni a tu prima. Sobre todo a mi prima. Asintió una vez y siguió comiendo. Esa tarde, en el grupo de chat, escribí por segunda vez desde la notificación original. Escribí, Amelia, acepto. 2 palabras. En el grupo explotaron las reacciones. Mason escribió, por fin. Arthur escribió, el cerebrito se decidió. Wade mandó un meme. Amelia respondió con un emoji de corazón. Después escribió, en privado, un mensaje que me llegó 3 minutos más tarde. Me alegra mucho. Tenemos que vernos para planear. ¿El sábado? Miré el mensaje durante 1 minuto entero. Respondí, el sábado estoy ocupado. El domingo a las 4 en la cafetería del centro. Escogí el lugar yo. Escogí la hora yo. Ella no contestó durante 12 minutos. Cuando contestó, solo escribió, está bien. Cerré el teléfono, abrí la laptop, añadí una bandera nueva al script. Esta vez no era amarilla ni verde. La programé de color rojo. El color rojo significaba algo que no había usado hasta ahora. Intervención directa planeada. El script empezó a registrar desde ese momento cada interacción entre Amelia y yo con una precisión distinta. Quedaban 5 meses y 3 semanas para el prom. Apagué la pantalla. El domingo llegué a la cafetería del centro a las 4:05. Amelia llegó a las 4:14. Se sentó sin disculparse. Pidió un café con leche de avena. Se quitó el abrigo, lo dobló sobre el respaldo de la silla, sacó el teléfono, lo puso sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. No lo apagó. Perdón por la hora, dijo. Había tráfico. No había tráfico. Yo había venido en autobús 15 minutos antes y las calles estaban vacías. Está bien, respondí. Se quedó mirándome. Esperaba algo más. Una frase más suave, una sonrisa, una pregunta sobre cómo estaba. No dije nada. Tomé un sorbo de mi café. Nunca habíamos hablado antes, ¿verdad? Preguntó. No. Es raro. 4 años en la misma escuela. Sí. Tomó el teléfono. Lo giró entre los dedos, lo volvió a dejar. Quería preguntarte, dijo. ¿Por qué tardaste tanto en responder? Estaba terminando un ejercicio. ¿Un ejercicio? De cálculo. Ah, esperó otra vez. Esperé yo también. Pensé que no ibas a aceptar, dijo al final. ¿Por qué no iba a aceptar? No sé. Te ves como alguien que no va al prom. Es mi último año. Quería ir. Levantó las cejas medio centímetro. Fue un gesto automático, de los que se hacen cuando uno está registrando algo que no encaja. Bueno, dijo. Entonces hay que planear. Abrió el teléfono. Empezó a mostrarme opciones de limusinas, opciones de restaurantes para la cena previa, opciones de lugares para la foto en grupo. Cada opción era más cara que la anterior.
En 20 minutos había acumulado un plan que costaba cerca de $1,200. Yo pago mi parte, dijo, pero normalmente el chico paga la limusina y la cena. $1,200. Sí, voy a pagar 600. ¿600? Mitad. La limusina la dividimos entre las parejas del grupo. No la pago yo sola. La cena la pago yo. Las flores también. El resto lo pagas tú. Amelia parpadeó 2 veces. Normalmente no se hace así. Yo lo hago así. Se quedó callada. Tomó un sorbo de su café. Volvió a dejar la taza. Está bien, dijo. Está bien. 600. Pero la limusina la elijo yo. Perfecto. Esa fue la primera reunión. En las 6 semanas siguientes hubo 4 reuniones más. Todas las elegí yo. Una en una librería, una en un parque, una en un café distinto, una en la biblioteca de la escuela. Amelia llegó tarde a 3 de las 4. En la tercera, no hice comentario cuando llegó. En la cuarta, cuando llegó 20 minutos tarde, ya me había ido. Me escribió esa noche. ¿Qué pasó? Respondí. Te esperé 15 minutos. Tenía que estudiar. No contestó hasta la mañana siguiente. Cuando contestó, su mensaje era distinto al tono anterior. Más corto, más cuidadoso. ¿Podemos vernos mañana? Mañana a las 5 en la biblioteca. Llegó a las 5 menos 3. Durante esas 6 semanas cambié algunas cosas. No muchas. Corté el pelo. Lo había dejado crecer durante años porque nunca me había importado. Fui a una peluquería normal, no cara, y pedí lo más simple posible. Compré 2 camisas nuevas, iguales, una gris y otra blanca. Empecé a correr por la mañana antes de clases, no para bajar de peso, para dormir mejor. En el script, la base de datos crecía todos los días. Lauren había dejado de buscarme en los pasillos después de la segunda semana. Morgan había empezado a publicar menos. Harper seguía amplificando pero con menos frecuencia, y Amelia, según los registros, ahora visitaba mi perfil público un promedio de 7 veces al día. Priya y yo nos veíamos los viernes en la biblioteca durante el almuerzo. Nunca hablábamos mucho. Ella me pasaba papeles. Yo le pasaba un pendrive nuevo cada 2 semanas con lo que el script había recolectado. Revisábamos juntos las banderas amarillas. Las rojas las revisaba yo solo. La 7ª semana, Amelia me invitó a su casa. Mis padres quieren conocerte antes del prom, dijo. Está bien. El sábado a las 7. A las 7 está bien. Llegué a su casa el sábado a las 7 en punto. La casa era grande. 3 pisos, jardín delantero con luces empotradas en el suelo, un Audi en la entrada, una camioneta al lado. La puerta la abrió la madre de Amelia. Era una mujer que se parecía a Amelia, pero con 20 años más y menos paciencia. Tú debes ser el chico del SAT perfecto, dijo. Buenas noches, señora. Pasa. El padre estaba en la sala. Se levantó cuando entré. Me dio la mano. La dio fuerte, del tipo de apretón que quiere decir algo antes de decir algo. Amelia bajó las escaleras 2 minutos después. Llevaba un vestido que no había visto antes. La cena fue larga. El padre me preguntó dónde quería estudiar. Le dije los nombres de 4 universidades. Me preguntó qué iba a estudiar. Le dije ciencia de datos. Asintió como si le hubiera dicho algo que ya sabía. La madre me preguntó a qué se dedicaban mis padres. Se lo dije. La respuesta no le interesó tanto como esperaba. Al final de la cena, mientras Amelia subía por algo a su cuarto, la madre se quedó conmigo en la mesa. Sabes que mi hija es especial, ¿verdad? Sí, señora. Mucha gente intenta acercarse a ella por las razones equivocadas. Lo imagino. ¿Tú por qué quieres acompañarla al prom? Lo pensé durante 3 segundos. Porque me lo pidió. La madre sonrió con media boca. Tomó su copa de vino. Dijo casi en voz baja, buena respuesta. Amelia bajó. La madre cambió de cara. La conversación cambió de tema. Cuando salí de la casa a las 10:30, Amelia me acompañó hasta la puerta. Se quedó en el umbral. Esperé 2 segundos. Le dije buenas noches. Caminé hasta el autobús. En el autobús abrí el teléfono. El script había registrado durante la cena algo nuevo. Morgan había creado un álbum privado en una carpeta compartida. El álbum se llamaba Prom. Estaba vacío por ahora, pero la configuración de privacidad estaba preparada para que el acceso se abriera de golpe a las 11 de la noche del prom. Sonreí por primera vez en la semana. No fue una sonrisa feliz. Fue una sonrisa de alguien que acababa de confirmar un cálculo. La limusina llegó a la casa de Amelia a las 7:30. Yo había llegado 15 minutos antes. Estaba de pie en el jardín delantero con el corsage en la mano.
El padre me abrió la puerta y me dijo que pasara. Le dije que prefería esperar afuera. Se quedó mirándome un segundo y volvió a entrar. Amelia bajó a las 7:42. Llevaba un vestido rojo, largo, sin tirantes, el pelo recogido de un lado. Sabía que iba a salir bien en las fotos porque todo en ella estaba calculado para las fotos. Se detuvo en el último escalón. Esperó 3 segundos. Yo le entregué el corsage sin comentarios. Ella extendió la muñeca. Se lo puse. «Te queda bien», dije. «Gracias». La madre sacó fotos en la sala. El padre también. Me pidieron varias poses. En 2 de ellas Amelia me puso la mano en el pecho. No me moví. Subimos a la limusina. Adentro estaban Mason con su cita, Arthur con la suya, y Wade solo. Wade me dio la mano. Mason hizo un comentario sobre mi smoking. Amelia se sentó a mi lado y cruzó las piernas hacia mí. Su rodilla tocó la mía. No la retiré. La cena fue en un restaurante italiano del centro. Pagamos cada uno lo nuestro. Amelia habló más con Arthur que conmigo. Eso también estaba bien. El script en mi bolsillo seguía corriendo. A las 9:30 salimos del restaurante rumbo al hotel donde era el prom. El salón estaba iluminado con luces púrpuras. Había un DJ en el escenario al fondo con una gorra negra y audífonos. Lo miré durante 2 segundos. Él me miró y asintió una vez. Nadie más vio el gesto. Era el primo de Priya. Llevaba 3 semanas contratado. Lo había conseguido el comité estudiantil, sin saber quién era, a través de una empresa pequeña que cobraba menos que las otras. Priya había preparado el terreno. Yo había preparado el material. En el bolsillo interno de mi smoking llevaba una memoria USB, la misma que Priya me había dado en octubre, ahora con 2 archivos nuevos que había preparado durante las últimas 6 semanas. Los audios eran auténticos. No había editado nada. No había recortado palabras fuera de contexto. Eran conversaciones completas de Amelia, Morgan, Harper y Lauren sobre el plan. Las había registrado una aplicación de mensajes de voz que ellas usaban para no dejar rastro escrito. El script las había copiado durante 3 meses antes de que se borraran del servidor. A las 10:15, Amelia me pidió que bailáramos. Bailamos una canción lenta. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Por encima de su hombro vi a Morgan cerca del escenario, hablando con el DJ. El DJ asintió. Morgan se alejó. El primo de Priya me buscó con la mirada. Le di un asentimiento corto. A las 10:30, Amelia se separó de mí. «Voy al baño», dijo. «Te espero aquí». Se fue. La vi caminar hacia el pasillo del fondo. Harper la siguió 1 minuto después. Morgan 5 minutos después. Lauren no. Lauren se quedó cerca del escenario, revisando su teléfono cada pocos segundos. A las 10:45, el DJ bajó el volumen de la música y anunció que venía una dedicatoria especial. Amelia volvió al salón justo en ese momento. Se paró a mi lado. Me tomó la mano. Me sonrió. La sonrisa que tenía guardada para el momento exacto que ellas habían planeado. La que salía en los videos que yo había visto en los archivos de Priya. Esa sonrisa. El DJ dijo al micrófono: «Esta va dedicada a alguien especial en el salón». La gente empezó a girar hacia nosotros. Vi las caras de Mason, Arthur, Wade. Vi las de las 4 amigas que ya se habían posicionado cerca con los teléfonos levantados. Morgan tenía la cámara encendida. Harper también. Lauren grababa desde el escenario. Amelia apretó mi mano. El DJ dijo: «Y esta dedicatoria viene con un mensaje». Hizo una pausa. Después, por los altavoces del salón, en vez de una canción, empezó a sonar una voz. La voz de Amelia. El de la biblioteca. El del SAT perfecto. Siempre aceptan. Solo hay que añadirlos al grupo primero para que crean que es real. Amelia me soltó la mano. Siguió la voz de Harper. «¿Y las vistas?» Amelia. «Mínimo 2000. La cara de ellos cuando se dan cuenta vale todo». El salón se quedó en silencio. Los teléfonos que estaban grabándome a mí bajaron. Vi a Morgan mirar hacia los lados. Vi a Harper dejar caer su teléfono al suelo. Lauren, en el escenario, se quedó quieta. Siguió otro audio. Después otro. Después uno con la voz de Morgan hablando de Kevin del año pasado. Después uno con la voz de Harper hablando de la estudiante de intercambio. El DJ dejó correr los audios durante 4 minutos exactos. Después bajó el volumen. Nadie bailaba. Nadie hablaba. Amelia estaba a mi lado con la boca entreabierta. No me estaba mirando a mí, estaba mirando a sus amigas. Sus amigas no le devolvían la mirada. Yo caminé hasta el escenario. Subí los 3 escalones. El DJ me pasó el micrófono sin que yo se lo pidiera. Lo tomé.
La sala de 500 personas me miraba en silencio. Nunca había tenido a tanta gente mirándome al mismo tiempo. El pulso me seguía en 62. Hablé una sola vez. Dije, gracias por la noche, Amelia. Fue educativa. Dejé el micrófono en su pedestal. Bajé los 3 escalones. Caminé por el pasillo del salón. No miré a Amelia al pasar. No miré a Mason, ni a Arthur, ni a Wade. Crucé la puerta del salón. Crucé el vestíbulo del hotel. Salí a la calle. Priya me estaba esperando junto al árbol del estacionamiento. Vamos, dijo. Caminamos hasta su coche. Ella condujo. Yo no hablé durante los primeros 10 minutos. Miraba por la ventana. A la mitad del camino, Priya habló. ¿Cómo te sientes? Lo pensé. Tengo hambre. Paramos en un local de hamburguesas. Entramos. Pedí una doble con papas. Priya pidió una sencilla. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Afuera empezaba a llover. Abrí la hamburguesa. Le di el primer mordisco. Priya me miró. Acabas de terminar el prom con el smoking puesto comiendo una hamburguesa. ¿Sí? Está bien. Sí. Seguimos comiendo en silencio mientras la lluvia golpeaba el cristal. El lunes no fui a la escuela. Mi madre no preguntó por qué. Me dejó un plato con huevos en la cocina y se fue al trabajo. Me quedé en mi cuarto. Abrí la laptop. El script había seguido corriendo durante la noche. En los registros de las últimas 12 horas había 183 entradas nuevas. La mayoría eran capturas de conversaciones privadas que ya circulaban por la escuela. No las había filtrado yo. Se habían filtrado solas. Cuando 400 personas ven a 4 chicas humillarse a sí mismas con sus propias voces, los teléfonos hacen el resto del trabajo. Morgan había eliminado su cuenta pública a las 2 de la mañana. Harper había bloqueado la suya. Lauren había publicado un mensaje en historias diciendo que había sido hackeada. Nadie le creyó. Amelia no había publicado nada. A mediodía sonó el teléfono. Era Priya. Mason dejó el equipo de baloncesto, dijo. ¿Por qué? El entrenador vio uno de los audios. Había uno donde Mason hablaba con Amelia sobre Kevin. Se rieron los dos. Entiendo. Arthur salió del consejo estudiantil. Lo pidieron ellos mismos. ¿Wade? Wade dice que no sabía nada. Tampoco le creen. Colgué. Volví a la escuela el martes. En el pasillo, a las 8:05, nadie me miró. Eso era nuevo. No me ignoraron. Simplemente no me miraron. Me miraban de otra manera, rápida, y cuando volvían a mirar, desviaban la vista. La bibliotecaria me dijo buenos días cuando entré. Nunca me había dicho buenos días antes. Amelia no estaba. La escuela se enteró al tercer día. Había pedido un traslado a la escuela privada del otro lado de la ciudad. Su familia había hecho una donación el mismo día de la solicitud. El proceso, que normalmente tardaba semanas, se resolvió en 48 horas. No volví a verla en los pasillos. Las semanas siguientes pasaron con una calma que no había sentido antes en esa escuela. Me gradué en junio. Priya también. En la ceremonia, el director leyó mi nombre y mencionó la puntuación del SAT. La gente aplaudió con la intensidad medida que se usa para alguien a quien no se conoce. Crucé el escenario, recogí el diploma, volví a mi silla. Mi madre lloró, mi padre sacó una foto. Sofía me dio un dibujo que había hecho esa semana con mi cara y un birrete. El verano lo pasé en casa. Terminé de limpiar el código del script. Guardé el resto en un repositorio privado. En agosto me mudé a la universidad. La universidad quedaba a 1,400 kilómetros. Compartí cuarto con un chico de Oregón. El primer semestre tomé cursos de estadística, programación y un seminario sobre sistemas de recomendación. El profesor del seminario era el mismo autor coreano del libro que había subrayado 2 años antes. Pedí la clase específicamente por él. Al final del semestre le entregué un trabajo sobre análisis de patrones en redes sociales cerradas. No mencioné nada personal. Presenté la metodología y los resultados. Él me llamó a su oficina después de la evaluación. ¿Has construido este sistema tú solo? ¿Sí? ¿Durante cuánto tiempo? 3 años. Me miró por encima de los lentes. Tengo un contacto en una firma de ciberseguridad en Seattle. Hacen análisis para empresas que quieren protegerse de fugas internas. ¿Te interesaría hablar con ellos? Sí. La entrevista fue 2 meses después, por videollamada. Me hicieron preguntas técnicas durante 1 hora. Al final me ofrecieron una pasantía para el verano siguiente. La acepté. En marzo del segundo año, recibí una solicitud de conexión en LinkedIn. Era Amelia. La foto del perfil era nueva. Estudiaba en una universidad privada en Nueva York. Había escrito en su biografía algo sobre crecimiento personal
y segundas oportunidades. Debajo de la solicitud había un mensaje. Hola, sé que probablemente no querías saber de mí otra vez, pero llevo mucho tiempo queriendo disculparme. Lo que hice estuvo mal. Estoy en terapia desde el año pasado. Me gustaría que habláramos, aunque fuera una sola vez. ¿Puedo llamarte? Leí el mensaje 2 veces. No lo contesté. No lo rechacé tampoco. Lo dejé en la bandeja. Cerré la aplicación. Esa noche, en la cafetería, Priya me llamó por video. Habíamos seguido en contacto por mensaje una vez cada 2 semanas. Le mostré el mensaje de Amelia. ¿Vas a responder? No. Ok. ¿Tú crees que está en terapia de verdad? Tal vez. No cambia nada. No. Seguimos hablando de otra cosa, de su proyecto de grado, de su prima, la que se había cambiado de escuela, que ahora estaba estudiando medicina y había vuelto a sonreír en las fotos familiares. Cuando colgamos, volví al mensaje de Amelia. Puse el cursor sobre el botón de archivar. Archivé el mensaje. Cerré la laptop. En el 3er año vendí el algoritmo base del script a la firma de Seattle. No el sistema completo, solo la parte técnica de detección de patrones. Firmé el contrato en una oficina pequeña con ventanas al mar. El cheque tenía 6 cifras. Lo deposité y seguí con mis clases. Con parte del dinero le pagué a mis padres la hipoteca de la casa. Con otra parte abrí una cuenta de ahorros para Sofía. Con el resto pagué la renta de mi último año. Me gradué con honores. En la graduación mi madre lloró otra vez. Mi padre sacó otra foto. Sofía ya tenía 13 años y me regaló un cuaderno nuevo. La misma marca que yo usaba desde los 14. Adentro había escrito, en la primera página, una sola línea. Para el próximo proyecto. Priya vino al evento. Cuando terminó me dio un abrazo corto. Me preguntó qué iba a hacer ahora. Le dije que iba a Seattle a trabajar en la firma, pero que antes iba a pasar un mes con mi familia. ¿Y después? Después veré. Está bien. Subí al coche con mis padres y mi hermana. En el asiento trasero, Sofía me preguntó si estaba feliz. La miré. Le respondí, sí. El coche arrancó. Miré por la ventana. La escuela quedaba a 2 calles. La vi pasar. No miré 2 veces.